Este es Teseo, sí, un poco, no sé, raro, pero es la mejor forma que encontré de hacer un Teseo. Bueno, Teseo fue uno de los personajes más importantes de la cultura griega, ya que fue él quien mató al Minotauro. El Minotauro es esta hueá que ven aquí. Aparte de ello, Teseo se cree que también pudo haber sido hijo de Poseidón. Bueno, hoy no venimos a hablar de qué fue la vida de Teseo. Nos importa solo una cosa en específico, y es lo que está apareciendo en el título, y es su arco. Teseo tuvo grandes aventuras a lo largo de su vida. Una de ellas también incluido fue ir a donde estaba el Minotauro, bla bla bla. Pero la historia cuenta que por cada viaje que hacía, siempre a su barco se le salía una pieza. El caso es que cada vez que se salía una pieza, se tenía que reemplazar por otra nueva. Como Teseo hizo varios viajes, entonces se tuvo que reemplazar varias piezas a lo largo de cada uno de sus viajes. Y poco a poco se iban reemplazando más y más y más piezas. Pero llegó un día en el que se llegaron a cambiar tantas piezas, pero tantas piezas que el barco de Teseo dejó de verse igual. Sí, un barco azul, perdón, es que no tenía más piezas. El barco de Teseo cambió, se veía totalmente diferente, porque llegó un punto en el que la gente veía su barco y no lo reconocía, porque decían, ese no es el barco de Teseo. Claramente, como ustedes pueden ver, ya no es el barco de Teseo, o sea, es un barco totalmente diferente, pero ¿es un barco totalmente diferente? Es la pregunta. Aunque todas y cada una de sus piezas hayan sido totalmente reemplazadas y que no quede ni una pieza original, o sea que el barco cambie entre comillas, ¿es ese el mismo barco de Teseo o es otro barco? Probablemente la respuesta más simple que tengamos es que no es el barco de Teseo, porque claramente vemos que aquí tenemos un barco azul y del otro lado tenemos un barco. Entonces es imposible que sea el barco de Teseo, pero ahora, las células con las que tú naciste son las mismas que las que vas a tener a los 50, 60 o 70 años. Son las mismas células. La respuesta es no, ya que conforme vas creciendo, tus células van cambiando, tus células mueren y nacen otras nuevas, así durante toda tu vida. Por lo que las células con las que naciste y las células que tendrás a los 60 años, te puedo asegurar que ninguna queda. Ninguna de las células con las que naciste queda a tus 60 años. Pero, ¿eres la misma persona? Aunque todas tus células hayan sido reemplazadas, todas tus partes ya no sean las mismas, ¿sigues siendo la misma persona? Y claro, es obvio que sí, claro que eres la misma persona. Ahora con el barco, ¿es este barco azulito el mismo barco de Teseo? Y aquí viene lo que es la identidad, no solo de las personas, sino de las cosas. La identidad del ser. Pero para poder plantear mejor esto de qué es la identidad del ser, veamos más allá lo que es el ser. Muy bien, probablemente esta sea una de las preguntas filosóficas más grandes que haya existido, que ¿qué es el ser? Porque es como que algo que siempre nos preguntamos de que ¿qué soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué vivir si al final voy a morir? Si todo, no sé, como que típica cosa que piensas mientras estás en la ducha. Muy bien, ahora para no desviarme con esto de lo del ser, pues de forma muy simple, literalmente muy simple, el ser es. Esto al principio puede sonar muy extraño e ilógico, pero lo voy a explicar. El ser es lo que existe. O sea, el ser existe. Por lo que si una cosa existe, es un ser. Y por lo que entendemos que un ser existe. Esa es la como respuesta más simple que se puede encontrar a esta pregunta de qué es lo que vendría a ser el ser. Claro, también existe frente a esto dos posturas muy grandes, las cuales son, por así decirlo, opuestas, que son el idealismo y el materialismo. Como bien puede percibir, la palabra idealismo viene de idea y materialismo viene de materia. El idealismo se basa en una forma de pensar en la que para entender la realidad se debe entender no solo la realidad que vemos y sentimos, sino también los pensamientos, los sentimientos y todo lo que está dentro del cerebro del ser humano, todo lo que es las ideas. Mientras que el materialismo, por otra parte, se basa en que para comprender algo o para que sea real en sí, tiene que ser percibido por los 5 sentidos. Dicho de una manera un poco más simple, es que para que algo exista, debe ser materia, o sea, lo podemos percibir, lo debemos oler, lo debemos ver, lo podemos tocar, o cualquier cosa que sea percibible por los 5 sentidos que tenemos. Y si no lo podemos percibir por esos 5 sentidos, pues entonces no existe.
Pero una vez espero hayas podido tener una mejor idea de lo que es el ser y de lo que existe, entonces vamos a lo que es la identidad de este ser. Cuando nos planteamos la identidad, tenemos en cuenta que la identidad es lo que hace que el ser sea único y diferente a los otros seres. Por ponerle un ejemplo, imaginemos que tenemos dos galletas que son iguales. Una es de la persona A y la otra es de la persona B. Lo que las diferencia es que la galleta 1 es de la persona A y la galleta 2 es de la persona B. Su cierta, por así decirlo, identidad. Algo podría aplicarse parecido, por ejemplo, si tienes un perro y tu vecino tiene un perro que es parecido. Los perros pueden ser parecidos, pero lo que los diferencia es que la identidad. El uno se puede llamar Manolo y el otro se puede llamar Pedro. O sea, tienen cierta identidad que los hace diferentes. Porque eso es la identidad, lo que hace que el ser sea único y pueda diferenciarse de otros seres, por más parecido que sea a otro ser. Como por ejemplo, tienes dos barcos que son parecidos, como esto que es el barco de Teseo. Si tienes dos barcos que son parecidos, pues tienes el barco de Don Pablo y el barco de Don Juan. Y cada barco tiene identidades diferentes. Uno es de Don Pablo y otro es de Don Juan. Ambas de estas son posturas las cuales se han ideado para poder entender lo que se le llamaría un poco como metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es un término que se usa para englobar todo esto que va más allá de la naturaleza, porque pensar y cuestionarse sobre la existencia del ser, el propósito de la vida y todo eso ya van más allá de lo que es la ciencia, porque la ciencia se encarga de cosas como, yo que sé, por ejemplo, física, química, el universo, los átomos, las moléculas, todo eso. Pero la metafísica va más allá, por eso se llama metafísica, porque meta significa más allá y physis en griego es naturaleza, por lo que va más allá de la naturaleza. Trata de hacernos estas preguntas que nos hacen dudar de nosotros mismos, de qué somos, de para qué estamos aquí. Y esto más específicamente, la pregunta del ser se puede estudiar mucho mejor en un área de la filosofía llamada ontología. La ontología es el estudio del ser, porque logos es conocimiento en griego, por eso es que geo, que es tierra, geologos, pues es geología, estudio de la tierra o conocimiento de la tierra. Y así se puede hacer pues esta analogía con muchas otras cosas que tenemos en nuestra vida diaria. Y onto en griego significa ser y ontologos es el conocimiento del ser. Por eso es que la ontología se basa en esto, que es la gran pregunta de el ser. O bueno, más que pregunta es todo esto que es el ser. Ahora bien, yendo más a profundo con lo que es esto de la entidad del barco de Teseo, desde un punto de vista más materialista, podríamos decir que no es el barco de Teseo, porque el barco claramente se ve totalmente diferente, por lo que no llega a ser el barco que teníamos en un principio. Pero ahora veámoslo desde un punto de vista un poco más idealista. Si lo vemos desde este punto de vista idealista, podemos tener en cuenta que el momento en el que en el barco se reemplazó la primera pieza, esa pieza que fue reemplazada ahora pasó a tener la identidad del barco de Teseo, o sea, empezó a formar parte del barco de Teseo. Esa pieza ahora es parte de la identidad de lo que vendría a ser el barco de Teseo, y así con la segunda, con la tercera, y así con todas las piezas, porque cada una fue adquiriendo o siendo parte de la identidad del barco de Teseo, hasta que finalmente se cambiaron todas. Y tenemos este, por así decirlo, nuevo barco, pero que al final sigue siendo el barco de Teseo, porque quien lo usa es Teseo. Entonces, es el barco de Teseo. Y ahora, si no has quedado convencido hasta este punto de que el barco azul sigue siendo el barco de Teseo y piensas que con la primera pieza ya dejó de ser un barco de Teseo o alguna cosa similar, como que reemplazarle una pieza hace que pierda su identidad, pues te tengo una pregunta. Las personas que han sufrido accidentes de auto o de cualquier cosa y han tenido que usar una prótesis, ¿eso ha cambiado su identidad? ¿Ha hecho que la persona deje de ser persona? ¿O ha hecho que la persona cambie de identidad? ¿O que sea una persona totalmente diferente? Creo que la respuesta es más que obvia y es que no, la prótesis solo es una ayuda, por lo que no ha hecho que su identidad cambie. Algo parecido podríamos decir que pasa con este barco, que es que cada pieza va tomando y sumando cada vez la identidad de lo que viene a ser el barco de Teseo, hasta que totalmente queda reemplazado. Entonces yo creo que desde mi punto de vista un poco más subjetivo, sí, es el mismo barco, aunque parezca totalmente diferente, es el mismo barco. No hay que ver la identidad tan materialista, porque eso es cerrarse a solo la materia. Hay que verlo desde un punto de vista más idealista para poder así comprender el mundo de una manera un poco más grande y que englobe más cosas.
Y ya para ir acabando este video, también entre lo que estaba investigando encontré que en la serie de WandaVision se hablaba también de este tema. La verdad no tengo mucha idea porque no veo la serie, de hecho no veo nada de Disney Plus. Me gustaría que le des like al video, te suscribas para que siga trayendo más videos epicardos, que lo compartas para que así más gente tenga conocimiento básico de lo que es la ontología y todo esto de el ser, y también para que tengan una respuesta más concreta de lo que podría ser este dilema del barco de Teseo. Y bueno, este video me costó mucho en investigar, pero no saben cuánto me costó para investigar y aparte entender, que es lo más difícil. Entender ontología es difícil y tremendos dilemas filosóficos que tuve que investigar para poder hacer bien este video. También en editar, bueno, y recuerdo tomar agua